Pues sí. Listo, muy bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra tercera sesión de nuestro curso de Fundamentos en la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Bueno, vamos a iniciar hoy. Les voy a poner un caso, un ejemplo y lo vamos a analizar. ¿Estás listo? Bueno, entonces, permítanme un segundo. Cierro acá. Listo, muy bien. Bueno, vamos a suponer en una entidad cualquiera. Está el funcionario, tiene una posición, supongamos, en el área donde se desarrolla los requisitos para una contratación, los pliegos de licitación, las condiciones, y está trabajando en este contexto y está desarrollando justamente para un nuevo proyecto que va a desarrollar esa entidad y tiene la posibilidad de agregar o quitar algunos elementos y recibe, está en su oficina, no está en ningún contexto distinto, está en su sitio de trabajo y llega una persona, un externo, y le dice, venga, si usted me ayuda para que en esos requisitos o en esas condiciones se le agregue este otro requisito, porque resulta que es que este requisito, si usted lo agrega, me hace diferencial a los de mi competencia. Supongamos que esta empresa tiene, no sé, alguna certificación, supongamos que tiene, aunque hoy en día es muy común la certificación ISO 9001, y bueno, pues no es algo que sea legalmente que se pueda excluir, pero supongamos que es el caso. Le dice, mire, es que yo sí tengo esta certificación, pero otros de mi competencia yo conozco que no la tienen. Inclúyalo, porque en el momento que lo incluye, pues prácticamente queda muy limitado y pues tiene mayor opción de poder ser adjudicado ese contrato. El funcionario no ha dicho nada, solamente está escuchando, lo está viendo. No le está diciendo sí, de cuánto, ni cómo, no, nada de eso le está diciendo, solamente le está escuchando. En ese caso, ¿hay soborno o no hay soborno? Vamos a hacer, les voy a compartir acá para que podamos votar si sí hay o no hay un posible soborno en ese caso. Permítanme un segundo. Van analizándolo mientras les comparto. Pero una pregunta, ¿la persona que fue a ofrecer le ofreció algo o simplemente le dijo eso? Ah, le ofrece, hay un ofrecimiento, le ofrece, mire, usted me agrega y yo le puedo pagar a usted el colegio de su hija que apenas está recién graduada de bachiller del colegio y le dice, yo le puedo pagar toda la carrera de su hija en la mejor universidad, en la más prestigiosa que tenemos acá en el país. Le hace un ofrecimiento o lo que quiera. Quiere un carro, quiere una casa, un apartamento, lo que quiera. Le hace un ofrecimiento. Ingresemos, recuerdan que lo hicimos el primer día a esta página www.menti.com. Lo voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan acceder. Y con el código que está acá, 36 21 14 31. Unos minutos para que puedan acceder más y ya iniciamos para que puedan votar.
Todavía no has formulado la pregunta, ¿cierto? No, todavía no. Estoy esperando que se conecten más y ya, la revisamos. La pregunta va a Gracias. ser, para que la puedan ir analizando, es si en el caso que acabo de mencionar, que está el funcionario en su sitio de trabajo, no dice ni una sola palabra, pero un externo llega a hacerle un ofrecimiento para que pueda beneficiarse en la posibilidad de adjudicación de un contrato. Y pues a cambio le ofrece algún tipo de beneficio. El beneficio puede ser que le paga algo que sea de su interés para de pronto su familia, pero también el beneficio podría ser un favor. Recuerden que no necesariamente tiene que ser económico. Listo, voy a abrirlo para que podamos votar. Ahora sí pueden votar. Dos minuticos para que puedan acceder y votar. Parte de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tiene que sostener por qué las pruebas que durante años después, por qué las pruebas que durante años... Listo, tenemos ya nuestra votación por acá. Vamos a analizarla. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la mayoría que contesta que sí hay un soborno y otros que dicen que no hay un soborno. Listo, en este caso, ¿alguno de los que contestaron que no podrían compartirnos su opinión de por qué consideran que no hay un soborno? O mejor, de los que contestaron que sí. Ah, bueno, por acá alguien iba a hablar. Yo contesté que no, pero ya después me acordé que sí, porque no tenía que ser aceptado para que sea un soborno. Ya. Entonces, Exacto. Sí, exacto. No necesariamente tiene que ser aceptado para que sea un soborno. Con el solo hecho de hacer el ofrecimiento, ya de por sí hay un soborno. Permítanme en un segundo, les voy a dejar aquí en el chat el acceso para que puedan registrar su asistencia. Listo. En el chat ya quedó el link para que se puedan registrar. Recuerden que una sola vez está correcto. Bien, entonces, efectivamente, estamos ya en sintonía con lo que la norma ISO 37001 nos dice. El hecho de ofrecer ya es un soborno. Allí ya hay un soborno. Ya otra cosa es que se acepte. Eso ya es otra acción y también está dentro del soborno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Que se pueda prevenir. Un sistema de gestión antisoborno no se certifica cuando dice tengo 0 sobornos. No, se puede certificar cuando ha establecido, ha hecho todo un análisis dentro de su organización, dentro de su contexto, ha identificado para qué requiere la certificación, ha identificado o tiene la capacidad de determinar todos los riesgos posibles de soborno y ha establecido una serie de controles que al final lo que le van a permitir es poder prevenir el soborno. Uno de los fines es poderlo prevenir, poderlo detectar y poder reaccionar ante ese soborno, reaccionar o render ante el soborno. Es decir, en el caso que se presenta esa situación, ¿qué es lo que esperamos que ocurra en esa organización, en esa entidad donde ya hay un sistema de gestión antisoborno? Lo que se espera es que
esa persona, ese funcionario, inmediatamente lo reporte, inmediatamente haga la denuncia, diga, mire, a mí me ofrecieron esto, para que así mismo se pueda hacer se pueda primero detectar, o sea, cuando la persona, este funcionario lo reporta, está siendo visible, ya se puede conocer que allí pueden existir riesgos de soborno, se puede revisar cómo está ese riesgo de soborno que previamente debe haber sido identificado, y si no se identificó, entonces pues agregarlo a ese listado de riesgos y ver qué controles se tienen allí establecidos. Al final lo que se busca entonces es poder responder. ¿Cómo responde este funcionario ante este soborno, ante esta situación? Entonces, eso es lo que se busca en este sistema de gestión. El primer día surgió una inquietud de cómo se podía evaluar el desempeño. Entonces, el desempeño en este tipo de sistemas de gestión, y bueno, realmente como en muchos, no se puede evaluar con actividades realizadas por actividades ejecutadas, ¿sí? Sobre actividades programadas, porque eso al final nos da una serie de cumplimiento de actividades, pero no de desempeño. Entonces hay que pensar cuál es el resultado que se quiere lograr para poder, asimismo, poder tener en cuenta el desarrollo de todo el sistema de gestión. Listo, voy a compartir por acá un segundo mi presentación para que empecemos a revisar qué requisitos tiene la norma. Excúsenme un segundo porque se me va a descargar. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestra revisión de los requisitos de la norma, pero más que leer todos estos requisitos, la idea de este curso de fundamentos es poder contextualizarles a ustedes cuál es la intención y de los requisitos de la norma. Esta norma, como todas las normas que están bajo la estructura del anexo SL, el primer día algo les comenté del anexo SL, que es el anexo en el cual la organización ISO, a partir del año 2012, establece algunos lineamientos de cómo deberían estar estructuradas las normas, el lenguaje o los términos más bien, no el lenguaje, sino términos de la norma. Y si ustedes ven cualquier norma ISO, va a iniciar sus requisitos después del año 2012, ¿no? Norma ISO es publicada después del año 2012, va a iniciar sus requisitos en el numeral 4. En la sesión anterior nosotros estuvimos precisamente revisando todos los requisitos. Ustedes hicieron una lectura rápida de todos los requisitos desde el 4, porque aquí es donde empiezan. Y si vemos todas las normas ISO, arrancan con el numeral 4.1. Norma ISO después del año 2012 dice, venga, el numeral 4.1 va a estar asociada a la comprensión de la organización y de su contexto. Pero no quiere decir que el requisito sea el mismo. Si yo estoy viendo una norma como 9001, también voy a encontrar este título, comprensión de la organización y su contexto, pero con un enfoque a un sistema de gestión de calidad en ese caso. Acá, en esta norma, será con el enfoque para el sistema de gestión antisoborno. Es decir, que no podemos dar por hecho que si ya tenemos una norma de base, sencillamente ya cumple este requisito porque ya conozco el contexto de la organización. Acá hay que analizarlo con relación a este enfoque del sistema de gestión antisoborno. En este sentido, lo primero que tiene que hacer la organización es poder entender para qué va a implementar un sistema de gestión antisoborno. ¿Para qué implementar ISO 37001? ¿Por qué lo necesita? ¿Será que es porque al final quiere tener un diploma, un certificado?
¿O será porque necesita utilizar más bien este sistema de gestión como una herramienta para algo? Dentro de un sistema de gestión no es apropiado decir o que la alta dirección afirme que su propósito es lograr la certificación, porque realmente ese no sería un buen propósito. Seguramente si ese es el propósito, al final va a terminar la organización desgastando una cantidad de recursos, tiempo y demás, y pues a la larga no lograr algo concreto. Básicamente la organización debería comprender que este tipo de sistema de gestión, como pues muy seguramente como cualquier otro, es un sistema de gestión visto como una herramienta. Es una herramienta para lograr algo. O sea, realmente el propósito es superior a lograr una certificación o no. Voy a poner un ejemplo, pero no es caso de la vida real, es solo ejemplo y es para que nos contextualicemos. El IDU, y lo menciono porque todos conocemos de pronto el escándalo frente a hechos de soborno y pues todo el tema de contrataciones que ocurrió con el caso de la 26 y los NUL. Creo que es un caso que todos en algún momento escuchamos. ¿Qué pasa si esta entidad, que además, entre otras, es una de las que mayor presupuesto tiene o maneja por el tipo de envergadura de sus proyectos, de sus obras y demás, y además tiene no solamente una influencia directa en infraestructura, sino también, por ejemplo, en la gestión predial? Esta entidad, teniendo en cuenta pues toda esta situación, supongamos que están haciendo un proyecto, van a hacer un proyecto, van a construir la Tanzonal o alguna vía, un proyecto de gran envergadura. Y tienen que hacer la compra de predios, tienen que hacer la negociación, la compra de predios. Y resulta que de pronto hay un grupo de personas, de habitantes de la comunidad que no quieren acceder a ningún tipo de negociación. Dicen, no, yo no quiero, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo. Y así han pasado años y años. Y entonces, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos quieren vender? ¿Será que el ofrecimiento no está dentro del parámetro técnico, legal? ¿Qué pasa? No, mire, lo que pasa es que sencillamente estas personas no confían en la entidad. Piensan que en el momento que se firme una promesa de compraventa nos sacan de acá y nos vamos a quedar sin dinero, pero también sin la vivienda. No, yo no confío en esa entidad que es el IDU, porque vea, eso sale noticias por todo lado diciendo que no son confiables, que roban, que mejor dicho, no, eso no confiamos en ellos. Y por esa sencilla razón se puede tener todo un proyecto que puede tener una gran envergadura y un beneficio para una comunidad. Incluso, en este caso, podremos estar hablando incluso para toda la ciudad. Por la desconfianza que genera ese tipo de hechos dentro de la organización. ¿Qué puede hacer la entidad? ¿Cómo la entidad puede decir, bueno, mire, confíe en nosotros, las personas que estuvieron involucradas en esos hechos, en esas situaciones, pues ya no, primero ya no están en la entidad, ya fueron judicializadas, otras pues que tal vez no, ya no están en la entidad como tal. Los que están aún en la entidad de pronto son de carrera administrativa que ni siquiera tenían que ver con ese tipo de situaciones, pero aún así los tildan usted trabaja en esa entidad donde hicieron esto y esto. Sí, yo trabajo allá. Se genera un mal ambiente por el solo hecho de esa situación y se puede frenar todo un proyecto de interés. ¿Qué pueden hacer? Resulta que bueno, de pronto uno de las estrategias que pueden utilizar es desarrollar, implementar todo el sistema de gestión antisoborno. Poder decirle, mire, sí, esto ocurrió, es realidad, no vamos a decir que no ocurrió, pero por lo mismo, como ya nos ocurrió, tenemos ahora una serie de controles y estrategias para que eso no vuelva a ocurrir dentro de la entidad. Al final, la certificación de ISO 37001 en una entidad como esta, como la que estoy mencionando,
No va a borrar lo que ya ocurrió, eso no va a pasar nunca, pero sí va a generar mayor confianza. Y particularmente, el IDU, por ejemplo, recientemente logró su certificación en ISO 37001. ¿Y cuál es la estrategia? Entonces, divulgar y hacer una amplia difusión de su certificación para poder volver a recuperar esa confianza y poder volver a ganar esa confiabilidad como institución. Ese es un uso, por ejemplo, que se le puede dar a este tipo de certificaciones, por reputación, por confianza y porque al final se convierte en algo estratégico. Si esta entidad no puede desarrollar su objeto misional porque sus partes interesadas no están de pronto, no confían en este caso para hacer ese tipo de negociaciones y eso genera que se afecte el desarrollo de su misionalidad, pues esto se convierte en algo estratégico. Y eso es lo que busca este requisito del contexto, de comprensión de la organización y de su contexto, poder entender por qué y para qué es que se lleva a cabo una certificación de un sistema de gestión antisoborno. Puede ser por estrategia para apoyar sus actividades misionales, como en este caso, pues que como les digo es un ejemplo, no necesariamente la realidad. Para ganar esa confianza y poder decir, mire, nosotros somos confiables, confíen en nosotros, de pronto acelerar esos procesos de negociación, de pronto, ok, esta organización, en esta entidad podemos confiar y podemos hacer tranquilamente una negociación porque sé que como comunidad o como usuario de pronto voy a tener certeza que lo que me están diciendo, a lo que se están comprometiendo lo van a cumplir y no al final voy a quedarme sin mi vivienda y sin el dinero. Entonces, esto genera confianza con esa parte interesada. Entonces, puede ser utilizado para esto. Hay otros que dicen, no, de pronto es para prevenir daño o pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque finalmente puede ser, y les decía, sí, en la primera sesión, de dónde sale finalmente el dinero del soborno. Puede ser que afecte la calidad de unos materiales, de unos servicios, del profesional, si teníamos que contratar al profesional que, pues por su, no sé, conocimiento, su experiencia, su competencia, y el que se necesita, supongamos que se le deben pagar, no sé, 10 millones, pero por el soborno no puedo pagar 10 millones, sino consigo uno de más bajo perfil, de pronto de 6 millones, para que esos otros 4 los pueda pagar en el soborno. Y entonces se va disminuyendo esa calidad en el servicio. Y al final, ¿en qué redunda? En una estrategia, es decir, que nuevamente ISO 37001 o el sistema de gestión antisoborno se convierte en una herramienta para que esos sobornos no se den y que efectivamente se compre el material que tiene que ser con las características que sean, se contrate el profesional de los 10 millones y que se pueda ejercer esa o desarrollar esa actividad, contrato, proyecto como tiene que ser. Esa puede ser otra herramienta. Ese puede ser otro fin de esta herramienta. Y así pueden existir muchas otras. Así es como tenemos que empezar con este sistema de gestión. Tenemos que entender para qué la entidad lo quiere, para qué la organización lo necesita. ¿Listo? No sé si hay dudas, inquietudes hasta ahí. Por mi parte no. No. Muy bien, listo. Bueno, antes de empezar a revisar todos estos requisitos, una recomendación, y esta aplica no solo para ISO 37001, sino para todas las normas, por lo menos de tipo ISO, es cómo se leen las normas. ¿Cómo se lee? ¿Será que cuando vamos a decir, vamos a implementar ISO 37001, decimos, bueno, vamos a coger y vamos a empezar por el primer numeral, ¿cierto? No diría, pues el primero, 4.1, empecemos a desarrollar el 4.1. Y empezamos a decir, bueno, debe determinar cuestiones internas y externas. Entonces, sentémonos a determinar cuestiones internas y externas. Esta norma no puede ser leída de manera tal cual como se está presentando. Las normas deberían leerse, perdón, créanme que esta es una cruz, de una forma sistemática que se puede representar como una cruz. Una cruz que es que acá en la mitad, donde se juntan las dos líneas, está el requisito.
acá en este punto medio está el requisito. ¿El requisito qué es? El debe, ¿cierto? Entonces debe determinar. Entonces el verbo y lo que debe hacer, determinar. Ese está ahí. Pero cuando decimos que se debería leer como una cruz es que debemos ver hacia arriba en la norma con qué se relaciona y hacia abajo en la norma con qué se relaciona. Por ejemplo, acá la norma dice que se debe determinar esas cuestiones internas y externas y dice que sean pertinentes y que pueden afectar la capacidad para lograr los objetivos. ¿Recuerdan esa lectura rápida que hicimos la sesión anterior? Los objetivos estaban ubicados en el numeral 6.2, es decir, está más abajo en la norma. Entonces, espere, ¿cómo así? ¿Yo ya tendría que tener listos los objetivos para poder establecer el contexto? Posiblemente. Posiblemente sí hay que tener primero claridad cuáles son los objetivos para luego analizar el contexto. Entonces, esta norma no podemos leerla así como tan lineal, solamente en el sentido de su orden en sí, sino que hay que empezar a relacionar. Y este aplica no solo para este debe, sino para cualquier otro debe que está dentro de la norma. Entonces, el debe y tenemos que mirar hacia arriba en la norma, es decir, requisitos anteriores. Puntualmente este no aplica porque pues es el primer requisito, pero en general. Y luego hacia abajo, ¿con qué más se relaciona en la norma? Porque de eso se trata de eso se tratan estos requisitos. Estos requisitos se relacionan entre sí, se van tejiendo. Y hacia los lados, ¿cómo hacemos una lectura de este debe hacia los lados? Esta lectura hacia los lados está asociado a poder tener en cuenta normas de referencia o normas similares o que puedan estar siendo aplicables para estos requisitos de esta norma. No quiero decir que sean otros requisitos a tener en cuenta, sino que pueden ser normas o documentos que nos ayuden a entender el contexto de estos requisitos en sí. Por ejemplo, en este momento se está trabajando en el handbook, es decir, en las recomendaciones o las guías para poder tener en cuenta cada uno de estos requisitos, cómo se debería implementar. De hecho, recientemente va a ser publicado, o dentro de poco más bien, recientemente no, dentro de poco va a ser publicado. Esa podría ser una de esas lecturas que podemos hacer de un documento para poder entender mejor este requisito. Entonces, los requisitos acá el mensaje es, no podemos leerlos tan literales. O sea, no podemos decir, aquí se debe determinar y me quedo solo ahí, sino que hay que ver un poco más cómo es que la norma lo tiene estructurado. Esta norma particularmente no está escrita en un orden de 1, 2, 3, es decir, si hago primero 4, 1, ya sigo a 4, 2 y listo, sino que esta norma va relacionando numerales incluso posteriores, como es el caso. Acá nos dice que determinemos el contexto de la organización, pero que afecta la capacidad de lograr los objetivos, es decir, que seguramente tengo que tener primero claro los objetivos y une un poco a lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, primero tengo que tener claro qué es lo que espero y qué es lo que necesito lograr, qué resultado quiero lograr con el sistema de gestión, porque a partir de allí es donde vamos a empezar a establecer ese contexto. ¿Hasta ahí claro? Sí, claro. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, esa es una precisión para que la tengan en cuenta y como les digo, no les aplica solo a esta norma, sino a todas las normas. Por lo menos ISO, normas ISO. Listo, entonces, este requisito que nos dice, bueno, ya tenemos claridad para qué necesitamos y para qué estamos para qué tenemos la intención de implementar un sistema de gestión antisoborno. Ya tenemos claro el objetivo. ¿Qué necesitamos ahora? Determinar las cuestiones internas y externas. ¿Qué son estos determinar cuestiones internas y externas? Es poder entender, y por eso el título se llama comprensión de la organización, es poder entender cómo es la organización a nivel interno, es decir, puede ser visto desde el punto de sus procesos, de sus servicios, de sus productos, de su personal, su tecnología, entre muchos otros, y cuáles factores del entorno tienen influencia.
por ejemplo, puede ser sus usuarios o los denominados clientes, otras entidades, el gobierno, es decir, todos esos elementos externos que tanto pueden influir o no, pero en este contexto de la gestión antisoborno. Aquí la norma nos dice, mire, hay desde la A hasta la H, hay una serie de elementos que pueden incluir estas cuestiones internas y externas. Sin embargo, aquí una claridad, no se limitan a estas, pueden existir muchos otros. Aquí las organizaciones deben apoyarse de su planeación estratégica. Definitivamente, implementar un sistema de gestión antisoborno es una decisión estratégica. Y no en vano, esta norma tiene un requisito que es bien atípico del resto de las normas y es que invita no solamente a la alta dirección, sino incluso al órgano de gobierno. Es decir, puede ser una junta directiva, si aplicara. Un nivel superior para que sean tomadas las decisiones frente al sistema de gestión antisoborno. Entonces, básicamente, ¿qué nos invita acá? Nos dice, bueno, mire, lo que hay que analizar es, por ejemplo, cómo es el tamaño, la estructura, la autoridad de la organización. De pronto una organización que únicamente está en un sitio, físicamente, en un sitio, en una sede, de pronto tiene unas características distintas a la que tiene de pronto una oficina en cada departamento del país, por ejemplo. ¿Será que los controles todos son iguales? La cultura es distinta, a pesar que nosotros en todo nuestro territorio, todos somos colombianos, nacionalidad colombiana, nuestra cultura de un departamento, de una región a otra es distinta. Y eso podría tener cierto nivel de influencia y esas son las denominadas cuestiones externas que podrían afectar o no el desarrollo de pues de lo que se quiere buscar frente a la gestión antisoborno de esta organización. ¿En qué sectores está la organización? ¿En qué tipo de relaciones económicas, de sectores económicos? Porque así como definitivamente en cada región somos distintos, en cada sector económico también hay diferencias. De pronto, unos pueden ser más vulnerables por algunas condiciones totalmente externas a un soborno que otros no. Y hay que entender que el soborno no necesariamente se traduce o no necesariamente es por necesidades económicas. Hay personas de nuestra sociedad que tienen mucho dinero y que uno dice, pero uno escucha las noticias y uno dice, pero qué necesidad tenía de hacer eso, de un soborno. Pero no es el dinero de pronto lo que está de por medio de interés. Pueden ser posiciones, de pronto tener una posición de mayor reconocimiento, puede ser poder de decisiones. Entonces, no necesariamente tenemos que limitarnos a si esta persona ya tiene dinero, seguro no es vulnerable o no hay un riesgo allí representado a que acepte sobornos, porque puede ser la motivación otra. Eso hay que entenderlo en este contexto. Hay que entender cómo es que se puede presentar. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar en la plataforma el material sobre la anatomía y la taxonomía del soborno. De pronto, para los que no lo han hecho, allí en esta presentación se explica a un mayor nivel de detalle por qué es importante entender cómo es que se da el soborno. Entender cuál es su naturaleza, cómo se puede presentar, cómo se puede dar, en qué momento, en dónde. Porque puede ser, como les digo, no necesariamente una motivación económica, sino otras. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que para poder determinar o para poder identificar los riesgos de soborno, que es uno de los elementos claves dentro de esta norma, es como ese eje fundamental, porque es que de allí se va a derivar todo el resto de los controles y demás. Si se tiene claridad y se tiene un amplio conocimiento de cómo es que
que se puede presentar, pues entonces podemos hacer un mejor análisis de riesgos y podemos establecer mejores controles, teniendo en cuenta que aquí, a diferencia de otras normas, el objeto pues no es decir tenemos 0 sobornos. Distinto, por ejemplo, cuando estamos en un, no sé, sistema de gestión de calidad, donde al final yo tengo un producto y digo, ese producto tiene que cumplir con 3 características, A, B, C, D. Y al final entonces cojo el producto y digo, ¿tiene A? Sí, cumple. ¿Tiene B? Sí, cumple. ¿Tiene C? Cumplió. Aquí no pasa así. Aquí no podemos decir, tenemos 0 soborno. Porque es que el fin, recuerden que es poderlo detectar, o sea, detectarlo, poderlo reconocerlo, detectarlo y poder responder ante esas situaciones. Entonces, aquí en este contexto es donde tenemos que comprender cómo es que funciona todo esto, dónde se puede dar, quiénes pueden ser vulnerables a esa situación de soborno. Y por supuesto, prevenir, ¿no? Un gran enfoque es poder prevenir que esa situación se dé. Entonces, si de entrada yo sé que en la parte donde, no sé, radican los proyectos o algo así, radican de pronto los proponentes para un contrato, pueden existir ciertos hechos que representen riesgos de soborno, pues seguramente en esa área tengo que desarrollar unos controles que sean suficientes para prevenir que ocurran. Más adelante vamos a dar ejemplos de esos controles. Mireya, adelante. Gracias, Ana María. Una pregunta. Digamos que si la entidad ya tiene controles adoptados en distintos aspectos, pero probablemente no ha identificado que es en pro de que no, o digamos de identificar y de que no se materialicen estos temas de soborno, simplemente se pueden tomar, ¿cierto? Si ya se encuentran allí y asociarlos al cumplimiento de esta norma. Sí, de hecho es así. De hecho la norma dice, cuando veamos la parte de riesgos, dice, incluso son requisitos, hay que hacerlo. La norma dice, revisemos la eficacia de los controles que ya existen. Hay que revisar qué tan eficaces son. Por ejemplo, pero eficaces frente al soborno, porque pueden ser muy eficaces para otro contexto. Por ejemplo, en todas las reuniones que tengamos con los posibles contratistas o con los proponentes, vamos a hacer actas de reunión, en todas. Aquí no se puede hacer una reunión sin acta. Ese puede ser un control. Puede ser un control muy eficaz para asuntos de pronto del contexto de calidad, de pronto hasta jurídico, a que se comprometieron. Yo dije sí, el otro dijo no. Todos esos controles queda la trazabilidad, pero para un soborno, ¿será que ese sería un buen control? Pues seguramente no, en mi opinión yo lo dudaría mucho porque no he visto la primera acta donde diga cómo van a pagar el soborno, en cuántas cuotas, cuál es el valor, a quién se lo van a entregar, si es en efectivo, entonces dónde le entregan el maletín lleno de dinero. Eso no va a quedar en un acta, con seguridad que no. Entonces tal vez ese control puede ser muy bueno para otros contextos y pues necesario para otros elementos, pero para el sistema de gestión antisoborno seguramente no va a ser tan buen control. Pero la norma sí tiene como requisito, y lo vamos a ver más adelante, tener en cuenta todos los controles que ya tengan. Por ejemplo, la organización, la entidad podría tener un buzón para denuncias de este tipo de hechos, de soborno. Ah, ese control ya existe. Pues vamos a ver más adelante que hay que fomentar la denuncia. Y si ya existe ese medio, claro, ese es un control. Es un control tal vez de tipo preventivo, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar esta cultura y se tiene claridad que si yo hago algo que no está bien, pero mi compañero está viendo o mi compañero se entera, puede ir a reportarme, pues como que mejor me abstengo. Entonces, ¿puede ser un método para prevenirlo? ¿Puede ser un control? Sí. Entonces, sí es válido y sí, claro que sí hay que hacerlo, revisar todos esos controles
para poder evaluar más adelante la eficacia frente a los riesgos de soborno. Pero de eso se trata, poder conocer todos esos elementos. Acá sí nos fijamos en este requisito y ustedes recuerdan en este taller que hicimos la sesión anterior que hablábamos de la información documentada, ¿recuerdan? ¿O alguien me podría confirmar si el 4.1 tenía que estar como información documentada? ¿Alguien recuerda si el 4.1 tenía que estar de pronto en algún documento? No estaba incluido. ¿Cierto que no? Miren que aquí la norma no dice documenten todo esto. No, esto no es de documentarlo, es de entenderlo. No en vano, insisto, dice comprensión, es entenderlo. Más adelante vendrán los requisitos para documentar, pero acá es entender cómo es que funciona la organización, la entidad. Cómo es el modelo de organización, de mando, de autoridades. ¿Quiénes son los socios de esa entidad? Socios, bueno, esto también recuerden que está pensado no solamente en el contexto público, sino también privado. De hecho, esta norma cuando nace con un enfoque de pronto más al sector privado, pensando que las empresas del sector privado serían las que más se certificarían en esta norma. Sin embargo, en este momento son más las empresas del sector público que las del sector privado las que se han certificado, y no, pues, no me refiero a Colombia, sino a nivel mundial. Ha tomado gran interés, seguramente teniendo en cuenta el contexto de estas entidades. Ver, por ejemplo, con qué otras entidades hay relacionamiento o se puede ejercer control. Entonces, toda esta información es para entender a la organización y ver cómo es que opera, cuáles son sus relaciones, entre otros. Cuando ya tenemos claro el contexto, ¿qué nos dice la norma? Ah, pues bueno, ya tenemos esa parte, ahora necesitamos entender a las partes interesadas. Entonces, nuevamente, es comprensión. Cuando la norma dice necesidades y expectativas, estos dos elementos se traducen en requisitos. Entonces, es entender los requisitos de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Pues como su nombre indica, son aquellas personas, incluso organizaciones, que están interesados en la organización en cuestión, en la entidad, por alguna razón. Por ejemplo, ¿qué tan interesados podemos estar nosotros que no... Poniendo solo ejemplos, ¿no? Ahorita que está el tema de la construcción del metro y demás, ¿qué tan interesados podemos estar nosotros como ciudadanos aquí en Bogotá que no se den hechos de soborno? Que no se den hechos donde de pronto los materiales no sean los adecuados, donde tal vez en 3 años la infraestructura ya empiece a presentar deterioros. ¿Será que no estamos interesados? Claro, seguramente nosotros ni participamos activamente en el proyecto, en sus etapas de estudios incluso previos, ni siquiera estamos ahorita en la etapa en la que está. No estamos allá vinculados directamente, pero creo que en este momento todos somos parte interesada, o por lo menos yo soy una parte interesada. Me interesaría que no se den hechos de soborno porque es que esto puede afectar el tiempo, en tiempo, en calidad y entre muchos otros factores. Entonces, parte interesada no necesariamente la que está allá directamente en la organización, en la entidad, sino que pueden ser aquellos que estén interesados en como en sí en la entidad. ¿Qué dice la norma aquí? Que es necesario poder entender quiénes son esas partes interesadas. Entonces, aquí, ¿cuál es el requisito? Determinar quiénes son, quiénes están interesados como organización o como persona en esa organización. Pero acá la norma claramente la acota, relevantes para el sistema de gestión antisoborno. Porque partes interesadas pues, pueden existir muchas, ¿no? Revisemos algunos ejemplos de partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser partes interesadas? ¿Qué opinan dentro de la organización, del territorio? Pensándolo en un contexto antisoborno. ¿Quiénes podrían ser?
Internamente, los mismos funcionarios, los supervisores. Claro que sí. La alta dirección, los contratistas, los Los clientes. oferentes. Sí. Muy La bien. población en general también, aunque no Los sea- entes de control. Las entidades gubernamentales. Los mismos beneficiarios de los servicios finales. Claro que sí. Todos esos son partes interesadas. Luego de tener claridad cuáles son las partes interesadas, la norma nos dice, hay que tener en cuenta ahora cuáles son los requisitos de esas partes interesadas. ¿Recuerdan que les dije hace un momento, necesidad expectativa es requisito? Entonces, la organización tiene que primero ver o entender quiénes son sus partes interesadas para poder luego identificar o determinar qué requisitos tienen esas partes interesadas. Estos dos elementos, tanto el contexto como las partes interesadas, vamos a ver que va a ser necesario para poder establecer el alcance del sistema de gestión. Entonces, hay que entender qué requisitos tienen, pero en este contexto de gestión antisoborno, ¿cuáles pueden ser sus necesidades? Puede ser que algunos sean requisitos legales. De pronto, en contexto legal tenemos ley anticorrupción, donde veíamos que de pronto una de las formas de corrupción es el soborno, aunque en Colombia no tenemos tipificado el soborno propiamente, sino pues puede ser el cohecho o concusión. Acá entonces es poder tener claridad quiénes pueden necesitar o querer, porque recuerden que la expectativa también es como ese querer, ¿qué espero yo? Yo esperaría que no se presenten hechos y escándalos de soborno, bueno, escándalos porque es que así lo presentan siempre, pues en un medio de pronto noticioso, pero yo esperaría que no se den hechos de soborno o situaciones de soborno, por ejemplo, en la construcción del metro. Yo esperaría esa es mi expectativa, pero esa expectativa puede ser vista como un requisito por parte de quienes lo están desarrollando. ¿Mm? El alcance es cuál es ese límite y dónde se va a aplicar el sistema de gestión antisoborno. Por eso es que primero hay que tener en cuenta ese contexto y esas necesidades o esos requisitos de partes interesadas, porque como les decía, esto tiene que ser una decisión estratégica. Entonces, resulta que en el caso que les estaba dando del IDU, si hay una serie de comunidad, de ciudadanía, una comunidad, es decir, unas partes interesadas que dicen, yo me opongo, yo no entrego mis predios, yo no los vendo, yo no negocio con esa entidad, porque esa entidad tiene fama que se queda con las cosas ajenas. De pronto acá hay unos requisitos de quiénes, de una comunidad. Hay que atender esos requisitos. ¿Cómo podemos hacer cambiar ese pensamiento? Esa imagen negativa que se tiene. De pronto aquí decimos, mire, parte del alcance entonces va a ser implementar el sistema de gestión de antisoborno en esas actividades misionales donde hay una relación directa con las comunidades para que se tenga una mayor confianza y credibilidad en la institución. Ahí es donde estamos relacionando esas necesidades con la necesidad de hasta dónde va ese sistema de gestión. El sistema de gestión antisoborno, aquí la norma dice que puede tener unos límites específicos, es decir, que una organización de pronto que sea muy grande, que sea muy compleja en sus procesos, podría decidir implementar su sistema de gestión antisoborno a una parte específica de su organización. ¿Por qué? Porque de pronto ahí es donde están los riesgos más relevantes de soborno, porque, insisto, es una decisión estratégica, de pronto porque requiere ciertos recursos económicos de personas, entre otros, y de pronto dice, no, primero voy a iniciar con esta parte de la organización y después lo extiendo a las demás. O no, me interesa solo esta parte de la organización. O no, a mí me interesa, yo estoy en todas las ciudades de Bogotá, del país,
pero me interesa únicamente hacerlo en Bogotá, punto. ¿Por qué? Porque es que en Bogotá es donde no sé, se realizan los contratos más grandes. Bueno, esa puede ser una opción. Pero esas decisiones de qué tan amplio es el alcance o qué tan corto, qué tan específico es el alcance, no puede ser como tan a la deriva, ¿no? Como, pues yo creo que sería más fácil hacerlo en, no sé, inventar en gestión humana y hagamos primero ahí como el piloto del sistema de gestión antisoborno. ¿Pero y por qué? Ah, porque es como el proceso más ordenado que tenemos, es como el área que está más estable. No, esas no son razones suficientes para poder llegar a esa conclusión. ¿Cómo se toma la decisión de cuál es el alcance del sistema de gestión antisoborno? Hay que tener en cuenta básicamente 3 cosas. Lo que acabo de mencionar del contexto, lo que acabo de mencionar de las partes interesadas, y hay algo muy importante que es la evaluación del riesgo de soborno. Teniendo en cuenta los resultados de esa evaluación de riesgo de soborno, es que podemos concluir cómo va a ser el alcance o cuál debería ser el alcance del sistema de gestión. Acá, una vez más ratifico que la lectura no puede ser en un solo sentido, porque si nos fijamos acá el requisito es que para poder establecer el alcance se debe considerar, si yo apenas estoy en el numeral 4.3, miren que me dice que tengo que considerar el 4.5. Es decir, que para poder establecer el alcance, primero tengo que haber hecho una evaluación de riesgos de soborno. Sí. Entonces, yo no puedo decir, ya tengo mi alcance y después voy a hacer todo mi análisis para evaluar los riesgos de soborno, porque seguramente entonces no está teniendo en cuenta este requisito. Entonces, aquí seguramente primero tenemos que ir al 4.5 y luego devolvernos a este 4.3, es decir, primero hago la evaluación de riesgos de soborno y luego tengo que venir acá teniendo en cuenta esos elementos del contexto y las partes interesadas para poder establecer el alcance. Y aquí sí se solicita esta información documentada, este lo vimos la vez pasada. Aquí tiene que estar disponible ese alcance. ¿Disponible qué? ¿Para qué? Para poder entender cuál es la envergadura del sistema de gestión antisoborno, poder entender hasta dónde va. Hay otras organizaciones que dicen, no, yo lo hago para toda la entidad o para toda la organización. Perfecto, muy bien. Pero esas decisiones, insisto, se toman teniendo en cuenta esos 3 elementos. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, voy a avanzar. Listo. Entonces, el siguiente requisito o los siguientes requisitos están en el numeral 4.4, donde, el sistema de gestión debe, o la organización debe, acá este debe tiene varias acciones que es establecer, documentar, implementar, mantener y revisar continuamente. Cuando aquí, por ejemplo, la norma dice documentar, eran de pronto algunas de las dudas que surgían en del taller anterior, y es, quiere decir que yo tengo que escribir todo el sistema de gestión, porque es que aquí dice que debe establecer, documentar, implementar y mantener y revisar. ¿Quiere decir que tengo que documentar absolutamente todo? No. Cuando aquí la norma dice documentar, hace referencia a que documenten lo que se requiere o tiene un requisito de información documentada, es decir, el taller de la sesión anterior. Ese taller de la sesión anterior, donde definíamos toda esa necesidad de información documentada, aquí es donde dice documenten eso que se definió allá. Nuevamente, entonces, este documentar no es que hoy vamos a documentar el sistema de gestión, sino que pues seguramente se va a dar en la medida de que se desarrolla la implementación, en la medida que se va desarrollando cada uno de los requisitos. Pero no es que todo tenga que estar documentado, porque concluíamos que realmente la necesidad de información documentada es poca en esta norma, en estos requisitos de norma. Entonces, ese documentar es documente lo que necesite y lo que la norma exigió como requisito. No en vano dice información documentada, así como en este otro, que dice que debe estar disponible como información documentada. Entonces, esa es una claridad para que lo tengan en cuenta, no es que todo tenga que estar escrito, sino lo que la norma sí tiene expresamente y lo que la organización define como necesario.
¿Qué es un sistema de gestión? Veían, el primer día les explicaba esta definición, sin embargo, aquí la vamos a detallar un poco más. ¿Qué es un sistema de gestión? Básicamente es poder, es tener una serie de actividades para poder lograr cumplir con unos objetivos y a la vez con una política. ¿Qué dice acá? Pues que es necesario incluir los procesos que sean necesarios para esa gestión antisoborno. Permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir acá. Un segundo. Para explicarles una cosa. Listo. Listo. Vamos a decir que acá tenemos la política. El sistema de gestión sistema de gestión antisoborno. Aquí tenemos la política, ¿cierto? Entonces, la política son esas intenciones de la alta dirección frente a lo que espera del sistema. De esta política, o esta política se va a relacionar con algo, y ese algo se llaman los objetivos. Entonces, de esta política van a partir los objetivos del sistema de gestión antisoborno. Estos dos se tienen que relacionar, y más adelante lo vamos a ver que así lo expresa la norma. Pero resulta que para que estos objetivos se puedan desarrollar y para que a su vez la política se pueda lograr, se necesita de una serie de procesos. Entonces, de estos objetivos se van a desprender, unos procesos. Entonces, aquí en cada uno de estos va a existir proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5 y proceso infinito. Entonces quedaron como corridos. Bueno, una serie de procesos. Y todos estos procesos van a estar directamente relacionados y muy seguramente estos procesos no son cajas sueltas. Estos procesos seguramente tienen relación entre ellos. Este con este, este con este, este con este. Y ahí es donde la norma dice, estos procesos interactúan. Que si son todos los procesos de la organización, eso es otra cosa distinta. Pero lo que sí es cierto es que estos procesos son los que van a estar directamente relacionados con los objetivos de nuestro sistema de gestión antisoborno y a la vez relacionados con la política del sistema de gestión antisoborno. Y todo esto va a estar en un contexto específico, perdón, en un alcance específico para el sistema de gestión antisoborno. Con esto quiero decir que posiblemente la organización o la entidad puede tener acá otros procesos, pero que no necesariamente están relacionados con los objetivos o que no hacen parte de este sistema de gestión antisoborno. Eso es lo que nos dice ese numeral 4.4, que el sistema de gestión se tiene que establecer, se tiene que documentar según cómo la organización tenga conveniente documentar, además de lo que está en la norma, que se tiene que mantener, mejorar, y que se tiene que incluir esos procesos con las interacciones de acuerdo a, a los requisitos de la norma y, por supuesto, al contexto, a los requisitos de partes interesadas y en sí al alcance del sistema de gestión. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Yo tenía una pregunta.
Sí, adelante. Si tú hablas de soborno, yo creo que el soborno se puede dar en todos los procesos de la entidad. Pues porque de una manera u otra uno los da, o sea, el soborno no solamente es para obtener plata, sino puede ser para obtener cualquier otro beneficio a favor directo o de un tercero. Cuando tú fijas los objetivos, quiere decir que la entidad puede estar dirigiendo solamente su política de antisoborno frente a unos procesos específicos al considerar que son los de mayor impacto. Sí se puede. Dentro de los requisitos de esta norma sí se puede. ¿Por qué? Porque la norma dice hay que tener en cuenta la evaluación, los resultados de la evaluación de riesgos. Si en los resultados de la evaluación de riesgos de soborno la entidad identifica que tiene unos procesos donde el riesgo es bajo, donde no hay un nivel significativo, podría decir, ese tipo de riesgos los acepto y los dejo como están, no los voy a abordar. Mientras que si tengo otro tipo de riesgos muy altos, muy representativos en otro contexto, en otros procesos, perdón, puede ser que se defina, mire, de toda la organización, digamos que esta es toda completa, voy a trabajar en esta parte y en esta parte porque acá es donde están los riesgos altos. Y acá esta primera parte va a ser mi límite del sistema de gestión antisoborno. Esta otra parte no. Eso se puede hacer, pero se tiene que hacer pensándolo en el contexto, en las partes interesadas y de por sí en la evaluación de riesgos de soborno. No puede ser analizado solamente porque parezca conveniente o más fácil, porque de pronto a alguien le parece que esa área, ese proceso es el más ordenado y es más fácil hacerlo ahí, o porque sí o porque no. No pueden ser arbitrarias esas decisiones. Ese alcance se puede limitar, pero tiene que estar, o se tiene que tener en cuenta estos tres elementos. ¿Sí es claro la respuesta o de pronto queda la duda? Sí, gracias. Listo, muy bien. Bueno, entonces, acá básicamente es poder tener claridad cuáles son esos procesos y cuáles son las interacciones desde el punto de vista de la gestión antisoborno para poder establecer este sistema de gestión. Acá hay algo muy importante y la norma nuevamente lo ratifica, y creo que esto también lo he dicho varias veces, es que definitivamente este sistema de gestión tiene que enfocarse a poder establecer medidas, acciones para poder identificar y evaluar los riesgos de soborno. Y acá están los tres elementos claves que les mencionaba. Definitivamente, como el riesgo no es cero o no va a ser cero, o decir que somos 100% libres de soborno, como que no es el eslogan, pero sí lo que podemos afirmar es que esto se hace, o la identificación, la evaluación de riesgos de soborno, lo que busca al final es poder contribuir a prevenir, detectar y responder lo relacionado al soborno. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede detectar? ¿Y cómo se responde? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar de los riesgos de soborno y vamos a hacer allí mucho énfasis porque definitivamente es el punto donde va a partir el resto de los elementos, donde van a partir los controles, donde vamos a responder con más detalle esa pregunta de cómo evalúa al final el desempeño de un sistema de gestión antisoborno. De ahí es donde vamos a partir como esa columna vertebral para poder establecer en sí el sistema de gestión. ¿Listo? Y aquí empezaríamos. Entonces, en el numeral 4.5, este numeral es de los más fundamentales en esta norma, sin decir que, no quiero decir que el resto no lo sea, pero definitivamente es el numeral donde al final vamos a tener como resultado el conocimiento de los riesgos de soborno para luego poder empezar a estructurar
competencias necesarias, controles y pues muchos otros elementos. Entonces, este numeral o este capítulo 4.5 es el que trata de la evaluación de riesgos de soborno. Cuando la norma habla de riesgo, se tienen que dar tres elementos, que es poder identificarlo, poder analizarlo y poder evaluarlo. Entonces, esta estructura, si nos fijamos, está alineada y conecta con lo que está en la norma, por ejemplo, ISO 31000, directrices para la gestión del riesgo. En esas directrices de ISO 31000 para la gestión del riesgo, específicamente en el proceso de cómo debería hacerse la gestión del riesgo, en ISO 31000 se indica que se debería hacer primero un análisis y determinar un contexto y un alcance para hacer una buena evaluación de riesgos de soborno. En este punto ya lo hemos hecho y no en vano la norma aquí dice, mire, hay que tener en cuenta los factores del numeral 4.1, es decir, del contexto. Recuerden que en el contexto estamos haciendo un reconocimiento de la organización, de la entidad. Estamos conociendo un buen nivel de detalle, cómo es que funciona y demás. Todo lo que mencioné hace un momento. Entonces, ¿qué dice acá la norma? Acá la norma lo que nos dice, un segundo que entró alguien. Acá la norma lo que nos dice es, hay que identificar qué riesgos de soborno acá hay estas palabras son súper claves, que se puede anticipar razonablemente. Acá hay una gran diferencia con otros sistemas de gestión, con otras normas ISO, y es que en otras normas ISO, en la información de riesgos, se dice, o el requisito es que aborde los riesgos que considera necesarios o que establece como necesarios. Acá hay una diferencia grande y es que en esta norma dice hay que identificar absolutamente todo. Todo lo que pueda anticipar razonablemente. No todo lo que ya le ocurrió o lo que se le ocurre que puede llegar a ocurrir, sino tiene que ser muy amplio este análisis. Todo lo que razonablemente, o sea, lo que se nos pueda ocurrir como riesgo. O sea, todo. Acá entonces el listado de riesgos va a ser muy extenso, porque es que no podemos dejar por fuera nada. Acá, cuando estaban elaborando la norma, uno de los grandes debates fue sobre este podría. Entonces, los expertos alrededor del mundo, cuando estaban construyendo este requisito, algunos decían puede y otros decían podría. Afortunadamente, finalmente quedó podría, porque el puede, a mí se me ocurrieron 3 riesgos de soborno y no se me ocurrieron más. Yo pude anticipar solo 3. Y entonces cuando vengan a hacer la auditoría, pues es que como solamente puede anticipar 3, pues van a estar bien. Pero este podría le da una amplitud a esta identificación de riesgos de soborno. Entonces, sencillamente va a tener que identificar absolutamente todo y unirlo a ese contexto. No, hermano, la norma no dice documenta el contexto, porque es que el contexto lo que tiene que hacer es conocerlo para luego sí venir acá a tener en cuenta todos esos elementos, todos esos factores como el tamaño, la autoridad, las relaciones con las otras empresas, con instituciones, bueno, todo eso que está allá para poder identificar los riesgos. Entonces aquí, este literal A es empezar a identificar, hacer un listado de todos los riesgos de soborno que puedan presentarse, que se puedan dar. Luego, ¿qué se debe hacer? Cuando ya tengo mi listado de riesgos de soborno, tengo que empezar a analizarlos. Tengo que analizar, ese analizar es poder entender el riesgo para poder evaluarlo y acá es requisito priorizarlo. Este priorizarlo es poder darle algún nivel de riesgo. Y en adelante vamos a ver que la norma dice un nivel más que bajo. Entonces, tiene que existir niveles de riesgo. Si es
la empresa lo quiere poner en números, será 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5. Si lo quiere poner en colores, entonces puede ser colores rojo, amarillo, verde. Si lo quiere poner en letras, A, B, C, D. Si lo quiere poner en, no sé, en características de alto, medio, bajo. Independiente, acá no se hace una exigencia, no hay un requisito que diga que tiene que ser alto, medio, bajo, colores, no, lo que definan, pero lo que sí se tiene que hacer es poder analizar, evaluar y darle un nivel de priorización a todos esos riesgos. Es decir, que acá, de todo ese listado, al final tengo que priorizar, porque de esa priorización es donde vamos a ver que surgen otros requisitos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Poder evaluar, y aquí entra lo que ahorita nos estaban por ahí preguntando acerca de los controles existentes. Claro que los vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué dice el literal C? Mire, cuando ya tenemos todo ese listado, cuando ya analizamos los riesgos, cuando ya los entendimos, cómo es que funcionan, cómo es que se dan, cuando los hemos evaluado y ya tenemos una priorización, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la idoneidad y eficacia. ¿Qué tan idóneo y qué tan eficaz son esos controles que la organización ya puede tener para mitigar los riesgos de soborno? Entonces, ¿qué controles tenemos? Ah, no, yo lo que tengo son cámaras de seguridad en la sala de juntas. Vuelvo y digo, pues ¿será que el soborno se va a dar ahí en la sala de juntas donde hasta de pronto hay micrófono? Pues tal vez no. Pues de pronto, o de pronto sí. Hay que revisar, por eso es que hay que revisar el contexto. De pronto la cámara de seguridad no mucho, de pronto si son micrófonos y nadie conoce que eso existe, de pronto es un control y de pronto, ahí no me sirve para prevenirlo, pero tal vez sí para detectarlo. Mire que en ese sitio se escuchó tal y tal cosa, pero entonces aquí vienen otros temas y es, por ejemplo, si se puede poner, si se podría tener un micrófono oculto en estas salas de juntas. ¿Será que no estamos de pronto en contra de otro tipo de requisitos legales? Pues eso hay que analizarlo. Entonces, a eso se refiere a evaluar tanto la idoneidad y la eficacia. ¿Qué tan eficaz es el control? Por ejemplo, ¿qué controles tienen ustedes implementados? Porque ahorita mencionaban que de pronto si era posible tener en cuenta o era necesario tener estos controles. ¿Ustedes tienen algunos controles de gestión antisoborno ya identificados, implementados? Ana María, yo te hacía la pregunta porque, repito, hay que identificar qué está, digamos, aportando a identificar y mitigar el riesgo de soborno. Pero si tú me preguntas, en el proceso de gestión contractual hay muchos temas que se encuentran segregados a nivel de toma de decisiones que pueden ser control efectivo al soborno. Entonces, a eso me refería con identificarlo. No es que ya estén identificados como controles para el soborno, pero creo que sí podrían Ok. aportar. Claro que sí. Sí, esa segregación puede resultar útil porque efectivamente cuando no se toma la decisión, no se concentra en la toma de decisión, sino que está segregada, pueden ser controles existentes que se hacen para algo, pero que finalmente sí resultan útiles para mitigar los riesgos de soborno. Eso es lo que dice acá este requisito, efectivamente. Pueden existir algunos controles que la organización tenga y hay que revisar si efectivamente pueden ser idóneos y eficaces para mitigar los riesgos de soborno. Esta etapa es fundamental. Es fundamental porque acá al final vamos a tener muchos elementos para tomar decisiones. A nivel general, en la gestión del riesgo, no solamente hablando específicamente de riesgos de soborno, sino en la gestión del riesgo, uno de los grandes propósitos de la gestión del riesgo es poder tomar decisiones al final. Tomar decisiones respecto a unos objetivos, respecto a lo que se necesita lograr. Y por eso es que si nos fijamos dentro del requisito anterior, es decir, del alcance, perdón, acá en el alcance, la norma dice, venga, para establecer el alcance tenga en cuenta esos resultados de riesgos de soborno, porque al final esta evaluación de riesgos de soborno nos tiene que permitir tomar decisiones,
tiene que permitir que se puedan tomar, no sé, necesidad de nuevos controles, de cambiar procesos, muchas cosas que se podrían dar en torno al resultado de esta evaluación de riesgos. Listo. Más adelante vamos a hacer un taller, la otra sesión vamos a hacer un taller asociado precisamente a esa identificación de riesgos de soborno, a ese análisis y a esa evaluación de idoneidad y eficacia de los controles que podrían llegar a existir, si hay, frente a los riesgos de soborno, para entenderlo un poco más, porque definitivamente este punto es un punto clave dentro del sistema de gestión propiamente. Listo. ¿Qué otros requisitos están aquí en este mismo numeral? Entonces, bueno, cuando ya tenemos, bueno, no es que primero tengamos uno y luego otro, porque si nos fijamos que dice acá en el numeral 452, que se debe establecer criterios para poder evaluar el nivel de riesgo de soborno. Es decir, que acá, para hacer este B, primero tengo que hacer el 452. Para poder evaluarlo, primero tengo que definir criterios. Usualmente estos criterios para evaluar el nivel de riesgo van a ser criterios asociados a la probabilidad y al impacto. ¿Qué probabilidad tenemos y qué impacto puede tener sobre los objetivos esos riesgos de soborno? Entonces, por eso les decía ahorita, no podemos leer la norma como tan plana y tan literal de primero, segundo, tercero, porque para poder hacer el literal B, primero tengo que haber hecho el 452, que es tener claridad en esos criterios, cómo se van a evaluar. Y nuevamente aquí, pues si lo unimos, como también les decía, la lectura no puede ser como tan plana a esta norma, sino si vemos, por ejemplo, el referente de ISO 31000, directrices para la gestión del riesgo. En estas directrices hay algo muy interesante y es que los criterios, o más bien uno de los principios es que sea coherente la forma de evaluar riesgos dentro de una organización. ¿Qué es esto? Que si yo estoy haciendo una evaluación de riesgos de soborno para unos procesos, pero también lo quiero hacer a nivel de proyectos, porque eso se podría hacer, poder analizar cuáles son los riesgos de soborno en un proyecto específico. El resultado de esa evaluación de riesgos en el proyecto con relación a la evaluación de resultados de los riesgos en un proceso tendría que ser equivalente. ¿Qué es equivalente? Que si de pronto algo aquí me da alto, corresponda a un mismo alto del de los proyectos. Porque si yo utilizo acá unos criterios de, no sé, de pronto de evaluar como en 3 variables, alto, medio, bajo, pero en los proyectos se me ocurrió hacerlo no en 3 niveles, sino de pronto 5 niveles. Muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Pues al final de pronto tengo un listado, una priorización en unos riesgos allá que dicen muy alto y altos, y en el proceso solo tengo altos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese alto es equivalente al alto cuando utilicé la escala de los 5 niveles, pues tal vez este alto podría ser más bien equiparado o equivalente al muy alto de los otros 5. Ahí es donde se va a dificultar esa toma de decisiones. Entonces, por eso acá la norma dice, establezcan primero criterios. Hay que tener claridad de cuáles son esos criterios. Pero para establecer esos criterios, tengamos en cuenta que las políticas y objetivos, pero si nos fijamos acá no dice políticas y objetivos antisoborno. Aquí dice políticas y objetivos de la organización. Es decir, si tenemos otros riesgos dentro de la organización, de pronto, pues riesgos de corrupción o riesgos de procesos, bueno, los otros tipos de riesgos, al final, ¿cómo va a ser equivalente esta información? Es decir, que estos criterios hay que definirlos teniendo en cuenta, por ejemplo, puntualmente, si tenemos que cumplir con lo que dice el DAF sobre la evaluación de riesgos en las instituciones, pues seguramente aquí hay que revisar eso. No podemos como decir, no, es que estos son los de soborno y pues allá están los otros.
tampoco digo que, es que tengamos que tener un solo documento con todo, pues ya son decisiones de cómo se documentan y cómo se administran, pero lo que sí quiero decir acá es que no podemos dejarlo de lado, tenemos que tener en cuenta qué otras políticas o qué objetivos existen en la organización y sobre todo sobre la gestión del riesgo para poder vincularlo, poder establecer estos criterios de los que menciona aquí la norma. Porque no podemos hacer como la parte, o sea, como que la organización está allá, pero el sistema de gestión está por acá, porque eso no es así. Definitivamente el sistema de gestión hace parte de la organización, hace parte de la entidad. Entonces aquí hay que revisar esas políticas, objetivos y otros requisitos frente a posiblemente la gestión del riesgo para establecer estos criterios. Ahora, esta gestión del riesgo hay que revisarla. Esta gestión del riesgo, como toda la gestión de todos los riesgos, no solo los de soborno, no son estáticos. Y esto también responde a otro de los principios de la gestión del riesgo que nos indica ISO 31000. La gestión del riesgo es dinámica. La gestión del riesgo cambia. La gestión del riesgo no es hoy establecí mi gestión del riesgo, hice mi evaluación y esto va a quedar hasta el infinito y fin de los días. No, ¿por qué? Porque es que si nosotros vamos uniendo, fíjense ustedes de dónde o cómo, de dónde partimos para determinar, o mejor, para identificar los riesgos. Acá nos dice que tener en cuenta 4.1, contexto. ¿Qué pasa si el contexto cambia? Muy seguramente los riesgos también van a cambiar. ¿Será que para una organización independiente, si es pública, privada, para una organización o para ustedes, analicémoslo rápidamente, ¿será que la información de riesgos que teníamos en enero del 2020 o antes es igual a la que tenemos hoy? ¿Qué opinan? ¿Es la misma información de riesgos? No. Claro que no. Es totalmente diferente las situaciones externas e incluso pueden las mismas internas estar cambiando. Hay variación de funcionarios, variación de contratistas, hay proyectos nuevos, se han terminado otros, la situación es diferente, la situación de pandemia y el trabajo en casa puede estar generando otro tipo de riesgos que no se contemplaron inicialmente. Exacto, perfecto, muy bien, eso es. Entonces, como el contexto cambió, cambiaron algunas formas de trabajo, incluso trabajo en casa, lo acaban de mencionar muy bien, tal vez eso ni se contemplaba, el riesgo sencillamente puede aparecer, pueden surgir nuevos riesgos, pero también posiblemente otros riesgos se pueden eliminar, tal vez otros se pueden modificar. De pronto, hablando en el contexto riesgos de soborno, de pronto cuando teníamos un funcionario atendiendo una ventanilla física, de pronto donde el usuario llega y tiene ese contacto, tal vez el riesgo de soborno, supongamos, está en un nivel, pero en el momento que ya no está este contacto físico, y de pronto vemos que esta persona ahora no atiende a través de esa ventanilla, sino de pronto lo hace a través de una pantalla como lo estamos haciendo en este momento, tal vez se podría reducir la probabilidad del ofrecimiento de un soborno por parte de esta persona que llega. Tal vez se podría analizar, de pronto sí, de pronto no. De pronto si estas atenciones están siendo grabadas como lo estamos haciendo en este momento y no hay posibilidad que este funcionario, o más bien que el ciudadano tenga el contacto del funcionario, es decir, un teléfono o algo donde después lo llame y venga y cuadramos, de pronto ahí esta virtualidad nos puede permitir modificar la información de los riesgos. Pero también muchos otros pueden aparecer, nuevos riesgos, pueden ser modificados. Entonces, teniendo en cuenta que a partir del contexto es que se identifican los riesgos de soborno, pues si el contexto cambia, la información va a cambiar, los riesgos de soborno y en general los riesgos van a cambiar. Entonces, como la gestión del riesgo no es estática, es dinámica, cambia. ¿Qué nos dice en el siguiente requisito? Que esta información de la evaluación de riesgos hay que revisarla.
tiene que ser revisada. ¿Que cómo se revisa? ¿Que cada cuánto se revisa? Justamente eso es lo que tiene que definir la organización. ¿Qué dice acá? Hay que revisarla periódicamente. Ese periódicamente, en ninguna norma de este tipo vamos a encontrar que nos diga cada año, cada 6 meses, cada 3 meses. Eso no existe, pero sí nos dice algo bien interesante y es lo que les estaba comentando. Hay que revisarla de modo que los cambios y los nuevos datos se puedan adecuar. Cuando hay cambios necesitamos revisar esa gestión del riesgo. ¿Qué está pasando? Cuando hay nuevos datos, también hay otro principio que es la mejor información disponible. Para poder hacer un buen análisis, para poder hacer una buena, ya hace el análisis, para poder hacer una evaluación de riesgos, se necesita una información. Hay que tener datos, información, hay que conocer el riesgo. ¿Qué puede pasar? Puede ser que no existan cambios, supongamos que nada ha cambiado, pero en el momento que identificamos una nueva forma o una posibilidad que ya ha existido, pero una nueva, que lo identificamos más bien nosotros como nuevo, de sobornos, de pronto, ¿qué pasa cuando resulta que, y sobre todo de pronto las personas mayores lo hacen más, simplemente con la intención de ser atentos, le llevan una chocolatina a la persona que de pronto les va a ayudar con, no, ni siquiera les va a ayudar, va a hacer un trámite, porque su función es de pronto hacer ese trámite. Pero le lleva la chocolatina, le lleva el obsequio. ¿Será que ese es un soborno? ¿Qué opinarían ustedes? Esa persona no tiene la intención, solamente quiere tener como la atención de llevarle algo, como dicen a veces, llevémosle algo a la señorita, de llevarle algo para caerle bien, pero no le está diciendo directamente, mire, yo le traigo esta chocolatinita para ver si me ayuda a agilizar eso que necesito. ¿Ahí puede haber soborno? Yo no creo. Yo creo que es una, o sea, en el sentido estricto podría ser una forma de soborno porque depende del propósito por la cual lo estás haciendo. Si es para abrir puertas, para facilitar el trámite, para agilizar procesos. O sea, si uno lo ve en el sentido estricto es una forma de soborno. Además, generaría un compromiso por parte de la persona que lo recibe. Yo creería que también depende de la política de la entidad. Personalmente, yo tuve una experiencia en una entidad en donde estaba totalmente prohibido, incluso en Navidad, recibir cualquier cosa. Si se llegaba cualquier obsequio, cualquier cosa, uno inmediatamente tenía el deber y la obligación de devolverlo en forma inmediata. O sea, era una política tajante de no recibir ni siquiera un dulce. Claro, uno diría pues que tiene que ver eso si de pronto pues la señora le cae bien y quiere traerme un dulce y pues uno de pronto hasta le hace el desprecio devolviéndose, ¿sí? Pero yo creo que eso también depende de la política porque si bien uno creería que puede ser simplemente por una atención de amabilidad, también puede verse de otra forma. Pero yo pienso que eso tiene que ver mucho con los lineamientos de la política que tenga la entidad, porque no todo el mundo tiene la misma ética. Yo puedo estar entendiendo que diciendo, bueno, chévere, pues gracias por el dulce, pero pues eso no le va a influir en mi decisión. ¿Sí? Yo puedo ser así de tajante. Pues me da pena no recibírselo, pero pues eso no me va a cambiar mi decisión, pero otros sí pueden verlo de forma diferente. Exacto. Entonces, de pronto puede ser muy natural, ¿cierto? De pronto se puede percibir que no hay mala intención, pero al final sí se puede convertir en un riesgo de soborno, precisamente por lo que acabas de mencionar. Tal vez para alguien tiene muy claros sus límites éticos y dice, no, definitivamente yo le puedo recibir el obsequio, la chocolatina, pero definitivamente eso no va a hacer que yo ni le cambie la decisión ni que le ayude. No, yo sigo haciendo mis funciones como son y como tienen que ser. Pero precisamente otra persona se puede sentir comprometida. Ni siquiera se puede expresar verbalmente ese compromiso. Ni siquiera el que lleva ese dulce dice, yo le traigo esto para que usted me ayude. Y tal vez el que está aceptando el dulce tampoco dice, yo se lo acepto para ayudarle. Pero sí de pronto ese compromiso. Ese compromiso puede ser que
de las 10 solicitudes, al que le llevó el dulce, la priorizo, pues porque me cayó como bien y pues como que me dio esto. Entonces yo como que de esas 10, así ella ha sido la última, la priorizo sobre las otras para poder gestionarle más rápido. Puede ser que ni siquiera esté haciendo algo ilegal, es decir, su trámite sigue siendo legal, no está cambiando nada, pero el solo hecho de tener esa ventaja, sí es una ventaja indebida. Porque el deber ser era que primero atendiera o solucionara, qué sé yo, tramitara el que llegó primero y no el que llegó de últimas. Entonces, sí tiene que ver con las políticas, pero visto desde el punto de riesgos, ese puede ser un riesgo. Puede ser que en el momento que estamos haciendo todo este análisis no lo hemos identificado, pero nos llega información de, mire que yo he visto que en atención al público, a la ciudadanía, como que a veces, y esto ocurre y es típico en las personas de edad, de mayor edad, de pronto de llevar algún tipo de, no sé, de dulce, algo que ni siquiera represente un valor económico alto. Pero eso puede ser un riesgo de soborno. Que si al final en la escala eso nos va a dar alto, medio, bajo, eso ya es otra cosa. Porque es que acá en el A nos dice identifique absolutamente todo, todo, todo. No deje por fuera nada. Que después usted lo que tiene que hacer es analizarlo, evaluarlo y priorizarlo. Pero todo tiene que quedar identificado. Entonces, aquí sí hay que tener un buen nivel de detalle en esa identificación de riesgos, porque acá el auditor sí tendría que igual analizar todo lo que pueda ocurrir. Por eso la norma dice lo que podría anticipar razonablemente, es decir, ese razonablemente es todo lo que se le ocurra. Entonces, acá hay que revisar esa información, revisar de pronto fuentes de información, una denuncia. ¿Qué pasa si hay una denuncia y analizando esa denuncia vemos que, oiga, nunca nos percatamos que podrían abordar, qué sé yo, a un funcionario de la salida para pedirle algo o para ofrecerle algo? Como que siempre lo revisamos muy aquí, puertas adentro, pero nunca nos percatamos que en la salida, en la esquina, alguien de pronto lo aborda. ¿Será que de pronto puede pasar algo? De pronto esas denuncias pueden arrojarnos información para alimentar aún más o identificar nuevos riesgos de soborno. Que es importante revisar también no solamente la identificación, sino también la evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser que los riesgos, yo tengo un riesgo de soborno bajo, pero de pronto cuando encuentro o cuando me reportan una denuncia y hago el análisis, veo que ese riesgo que tal vez por alguna razón en ese análisis se estimó como bajo, realmente no era tan bajo, más bien era alto. Más bien si se presentó situaciones o ya se han presentado hechos y de pronto ese bajo tenemos que subirle el nivel, subirle el grado, podría pasar, ¿no? También la organización tendría que definir una frecuencia y unos tiempos para poderlo estar revisando. Como les digo, no hay un tiempo definido, no hay una sugerencia porque es que eso depende de la organización en sí. Y bueno, nosotros aquí ya habíamos visto en nuestro taller anterior que esta información se conserva. Se debe conservar información documentada, es decir, esta sí tiene que estar escrita en alguna parte me refiero, puede ser algún documento, hay organizaciones que dicen, no, yo tengo es un software de riesgos y ahí lo mantengo, perfecto, por supuesto que ahí está documentado. Pues realmente nunca he visto formatos de riesgos como a mano por la extensidad de la información, casi siempre los he visto siempre, nunca lo he visto a mano, siempre lo he visto en digital, pero por supuesto que la organización puede establecerlo como mejor le convenga. Y acá hay algo muy importante. Sí, adelante. ¿Quién es? Doctor Argemiro. Sí, Ana María, una inquietud para temas de implementaciones, de hacerlo lo más práctico.
es también en el riesgo de la proliferación de indicadores y de los diferentes componentes, ¿no? Así como veíamos la, la, el requerimiento de documentación que es mínimo para este sistema, también en el tema de riesgos o indicadores y la armonización con los otros sistemas que tenemos para hacer ya real, hacer lo más amigable posible los seguimientos, las revisiones de estos componentes y que no haya una proliferación de estos elementos que haga tedioso, por decirlo de alguna manera, o difícil de llevar en la práctica el seguimiento, o sea, de hacer razonable estos temas, de hacerlo viable, amigable para todos los colaboradores de la organización. No sé si nos puedes dar luces en ese sentido para que no se vuelva algo que en la práctica no sea manejable. Sí, claro que sí. Entonces, aquí hay un elemento clave y es frente a los criterios. Tengan en cuenta para establecer estos criterios de evaluación de riesgos de soborno, los criterios que sean armónicos, porque yo he visto organizaciones que tienen unos criterios para evaluar sus riesgos, pues de pronto de procesos, y cuando empiezan a evaluar estos riesgos se establecen otros criterios y ahí es donde se hace difícil la toma de decisiones, porque como vemos que este sistema de gestión termina siendo una herramienta para un fin, pues seguramente no es la única herramienta que tiene una organización, tendrán muchas otras. Y si no es armónico, pues se va a dificultar la toma de decisiones. Acá hay una diferencia de pronto con otros sistemas y con otros elementos de riesgos, y es que esta norma sí es muy insistente en decir que se tiene que identificar absolutamente todos los riesgos que se puedan anticipar. Seguramente, y lo he visto, cuando hay organizaciones que tienen ya, entidades que tienen determinados sus riesgos de corrupción, que es puede ser una de las bases, porque igual, pues, esa sí o sí hay que tenerlo, ¿cierto? Hay que tener una identificación y evaluación de riesgos de corrupción. Ahí pueden tener una base, pero al final cuando he visto, se ha hecho la implementación del sistema de gestión antisoborno, los riesgos de corrupción no son tantos, pero el listado de los riesgos de soborno es un listado bien extenso. Acá la clave es que puedan hacer una buena identificación y evaluación de riesgos. Ahora, no quiere decir que todos los riesgos, todo ese listado, sin ser exagerada, yo he visto entidades que tienen un listado de riesgos de soborno de por lo menos unos 600 riesgos de soborno. Pero no quiere decir que esos 600 los tienen que gestionar. Por supuesto que no, porque se volvería algo imposible. Acá la norma dice priorizarlos, entonces hay que priorizar esos riesgos de soborno y al final de esos 600 puede ser que únicamente necesitamos implementar controles y demás para, no sé, para 30. Pero lo importante es no desestimar ningún riesgo de soborno. Ya en el análisis, en las priorizaciones podemos decir, es que este es bajo, el de la chocolatina, el dulce que le entregan a la persona en la recepción, qué sé yo, pues realmente no es algo crítico. ¿Es un riesgo? Sí, pero es bajo. Entonces, tal vez a ese bajo no voy a establecer una serie de controles, no voy a enviar a pruebas de poligrafía a esa persona que está haciendo esa recepción de la solicitud, porque seguramente no le va a aportar al impacto que sí puede tener. Recuerden, hay que perder de vista para qué el propósito de este sistema de gestión antisoborno. Entonces, aquí sí hay una diferencia y esa diferencia necesitamos poderla entender muy bien y es que hay que listar absolutamente todos los riesgos de soborno. Ahora, vamos a ver que esta norma al final no, de hecho podemos revisarlo en la siguiente sesión, tiene una particularidad para evaluar. Entonces ahorita mencionaban indicadores. Vamos a ver que esos indicadores pueden ser las denominadas banderas rojas, es decir, donde hay puntos de alerta que nos puede ayudar a qué, a prevenir, a detectar, bueno, sobre todo a detectar el soborno y pues lo que se deriva de esa detección. Efectivamente, la idea es que este sistema de gestión, como cualquier otro sistema de gestión, se pueda integrar
a la misma organización. Es decir, esto no puede ser una isla aparte porque, como bien lo mencionaban hace un momento, se convierte en algo tedioso, en algo que tal vez genera rechazo, y al contrario, necesitamos que esto sea muy amigable, porque definitivamente, como en todos los sistemas de gestión, pues se depende de las personas para que tenga éxito, ¿no? Entonces, en la medida que se puede integrar y vincular a lo que ya está establecido, pues va a tener mayor éxito. Mireya, adelante. Gracias, Ana María. Un poco en línea con lo que dice Argemiro, yo vi la matriz de Lidú y tiene 808 riesgos identificados, de los cuales priorizados, es decir, con calificación alto y medio, son 624. Es una lista, pues, tal como lo acabas de decir, larguísima, comparado un poco con el perfil o los riesgos que se tienen identificados en el perfil de riesgos de corrupción. Yo quiero preguntarte un poco sobre eso. O sea, no es un estándar. La entidad podría simplificar el ejercicio de identificación de riesgos para que no fuera con tanto detalle, pero igual sería válido en el marco de la norma. Lo válido es que sean los riesgos que puede anticipar razonablemente. Y es que ese anticipar razonablemente es todo lo que se les pueda ocurrir como riesgo de soborno. Claro, pero es que tú puedes, te voy a decir un poco mi lectura. Estoy actuando un poco crítica frente al ejercicio, pero mi lectura es eso que tú estás diciendo de todos los posibles riesgos, son más eventos de riesgo. Yo veo esa lista completa y tú podrías llegar a integrar varios como un riesgo y son eventos de riesgo asociados a ese. Perfecto, A eso me refiero un poco con la metodología. No, eso es. Si tú viste esa lista, yo la he visto, la conozco, la del IDU. De hecho, todos son los eventos, pero cuando se revisan los riesgos, o sea, el riesgo entendiéndose como el efecto que puede tener sobre el logro del objetivo, esos efectos son comunes. Al final, si no estoy mal, todos esos efectos terminan en conclusión en unos 5 o 6 programas o planes de gestión del riesgo antisoborno. Porque efectivamente son eventos, el ofrecer. Entonces, de pronto, ofrecimiento puede ocurrir en el contrato, pero también puede ser un ofrecimiento en la parte de contratación, también de personal, no de proveedores, sino de personal. También puede haber un ofrecimiento para agilizar un trámite. Entonces, muchos ofrecer, que puede ser un evento, pero el efecto podría ser al final el mismo. Lo que pasa es que hay que revisar ese efecto con relación a su evaluación, porque puede ser que el efecto sea más alto en una situación que en otra situación, pero al final sí se puede, o sea, no es que se puedan unificar, sino que al final esos controles y esas estrategias podrían permitirnos como agrupar o abordar distintos hechos de soborno. Pero efectivamente sí, aquí la norma claramente después nos dice hay que utilizar esta información para poder diseñar el sistema de gestión, porque definitivamente tiene que ser algo operativo, no es que al final toda la entidad termina trabajando en función del sistema de gestión, no es la idea. La idea es que al contrario, la herramienta, el sistema, sea útil para la organización, porque si no, claro, se convierte en algo inmanejable. Pero de ese listado, no sé si tuviste la oportunidad de verlo completo, ahí tienen como los programas a los que los asocian y no son más de 5 o 6. Entonces, lo que sí se puede hacer después es como método poder revisar de pronto cómo podemos agrupar esos efectos y esos efectos de pronto definir cómo podemos tener controles apropiados para para abordar esos efectos o evitar que esos efectos se puedan materializar, es decir, poderlos mitigar. Pero sí hay que identificar todo ese listado de riesgos de soborno para poder luego poder entender cómo es que operan esos efectos, es decir, el riesgo en sí. No sé si es claro eso último. No sé si es claro de pronto la inquietud de Mireya.
Sí, Ana María, pues lo que entiendo es, aquí lo importante, en vez de tener un listado largo de eventos de riesgo, es tipificar totalmente todos los hechos que pueden llegar a ser catalogados como riesgo de soborno. Exacto. Lo que pasa es que qué tan largo, qué tan corto podría llegar a ser ese listado va a depender mucho del contexto, ¿no? Rafael, adelante. Sí, no, totalmente de acuerdo con Mireya. Pues digamos que una de las cosas que siempre se ven en en los ejercicios iniciales y puedo llegar a apostar es que de esa lista larga a veces se tiende a confundir muchas causas como si fueran lista de eventos y a veces muchas de esas causas pueden ser agrupados y convertirse en un solo riesgo en donde se tienen diferentes causas y pues obviamente los controles pues van a estar dirigidos a las causas, entonces se puede llegar a simplificar un poco más el ejercicio. La única inquietud que aún me queda es cuando hablas de que en la priorización, entonces uno fija si va a ponerle un control o no, o si va a tratar el riesgo, pero entonces digamos que ya analizando, pues digamos de entrada los riesgos de soborno, por lo general y dependiendo de la organización, la probabilidad de que ocurra en algunos casos puede llegar a ser muy baja, pero siempre el impacto va a ser bastante grande. De pronto ahí puede variar por montos económicos y demás, pero digamos ahí sí quedo confundido, es decir, algunos riesgos no les voy a asociar controlas si tengan de pronto una probabilidad baja, pero el impacto siempre vaya a ser alto. Ah, muy bien, sí, muy bien, muy buena pregunta para poder aclararlo. Primero hay que establecer esos criterios, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Y lo vamos a empezar a ver más adelante, que para los riesgos más que bajos, es decir, para aquellos que nos dieron medios o cualquier otra denominación que sea más que bajo, vamos a tener la necesidad de establecer controles o acciones adicionales. ¿Por qué? Porque de entrada la norma aquí sí nos dice, mire, hay que evaluar y revisar la eficacia de esos controles que ya pueden existir dentro de la entidad o dentro de la organización para mitigar esos riesgos de soborno. No es que los riesgos bajos los dejemos como en el olvido y que únicamente nos concentremos en los altos o en los medios, sino que a esos que representan la mayor probabilidad o el mayor impacto es donde se debe hacer un mayor énfasis. Más adelante vamos a revisar la debida diligencia. Y la norma que dice que cuando hay riesgos que son más que bajos, los medios, los altos, hay que hacer un análisis más detallado de esos riesgos para poderlos comprender mejor y poder establecer esas acciones de control. Hay que revisar y justamente de eso se trata, establecer esos criterios para evaluar el nivel de riesgo para poder al final poder tomar esas decisiones. Es requisito de la norma revisar aquellos que son más que bajos. Pero no quiere decir que aquellos que tengan una baja probabilidad pero un gran impacto, no le establezcamos, ya sería más a decisión de la organización, porque el requisito es aquellos que sean más que bajos. Entonces la organización podría establecer dentro de sus criterios, dentro de sus métodos, poder abordar no solamente los más que bajos, sino aquellos que en su evaluación la probabilidad es baja, pero el impacto es alto. Pero requisito de 37.001 es aquellos que son más que altos, más que bajos, perdón. Perfecto. Listo. ¿Hay otra inquietud? Es que, bueno, no sé, dice Sonda, pero no sé quién es. Qué pena. ¿No? Bueno, no. Listo. Rafael, no sé si con esto último quedó un poquito más claro. Sí, no, ya estoy mirando cómo de pronto articularlo con el sistema actual que ya tenemos en riesgo y estamos haciendo como, ya tuvo unos cambios metodológicos, entonces creo que se puede llegar a unificar bajo ese mismo sistema. Obviamente, pues no quedar con una lista de 800 riesgos, porque pues también no podría llegar a ser gestionable, pero sí agruparlos de manera racional y que, digamos, se puedan realmente gestionar desde el proceso. Listo, muy bien. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. ¿Tienen dudas, inquietudes adicionales a las que ya han comentado?
estoy dejando aquí en el chat nuevamente el acceso, el link para que puedan registrar su asistencia. Si ya lo hicieron, no es necesario que lo repitan, solamente para los que tal vez no lo han hecho. Bueno, no sé, ¿dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, entonces, vamos a dejar acá el día de hoy. El día lunes vamos a retomar nuevamente a las 7 de la mañana. Vamos a continuar en este tema. Vamos a hacer un taller asociado a gestión, no a gestión, sino a la identificación y a la evaluación de riesgos. Claro que sí, por acá me hace una solicitud, acá lo escribo en el chat. Listo. Sí, doctora Gemiro, adelante. Ana María, sí es en las inquietudes que estaban planteándose sobre también si podemos precisar y aclarar en las próximas sesiones el tema de a qué riesgo se le haría gestión. O sea, se establecen los controles, si a todos hay que establecerle los controles y a todos habría que hacerle el seguimiento o solo a unos pocos, se les haría los planes de tratamiento en términos de riesgos de soborno, ¿sí? Que es lo que entiendo, pero sería como los criterios, ¿cuáles son los criterios para establecer a cuáles sí les hago, a cuáles no? Entiendo que los criterios los establecemos nosotros como organización, pero si la norma permite solo que después del listado, lo que tú nos estás planteando, se le haga solo a 6, que fueron los que determinaron priorizados. No sé si es así el tema, si la norma permite que se maneje la gestión de riesgos de soborno de esa manera. Sí, vamos a ver más adelante que la norma nos indica qué hacemos con estos riesgos de soborno. Entonces, vamos a ver que hay ese concepto de más que abajo y la norma lo repite en varios requisitos porque dice, por ejemplo, en cargos que tienen riesgos de soborno más que abajo, se debe hacer. Entonces, hay unos debes, unos requisitos específicos para esos riesgos más que abajo. Entonces, la norma sí tiene unos requisitos que los asocia a esos niveles de riesgo. Entonces, sí hay unos requisitos dentro de la norma asociado a lo que se debería realizar frente a ese tipo de riesgos. Entonces, sí, la norma sí da unos lineamientos al respecto, que los vamos a estar abordando en las próximas sesiones. Listo, Ana María, muchas gracias. Listo, muy bien. Listo, bueno, vamos a dejar acá el día de hoy. Voy a detener la grabación